Bienvenidas, bienvenidos al último video que van a trabajar conmigo sobre diseños experimentales. Los próximos videos estarán a cargo de Roberto Aguirre. En este video, que va a ser bastante cortito, vamos a trabajar sobre preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos, y de alguna manera vamos como a bajar los conceptos que trabajamos en los videos anteriores. Como vimos al principio, tenemos distintos tipos de diseños cuantitativos, los diseños experimentales y los no experimentales, y ahora nos estamos enfocando en los experimentales. Los estudios experimentales tienen la característica de que existe una manipulación de una variable independiente y una asignación aleatoria de los casos, y a partir de ahí todo eso que vaya perdiendo el experimento puro lo transforma en otra categoría, ¿sí? Por ejemplo, los preexperimentos no tienen una manipulación de la variable independiente ni asignación aleatoria de grupos, porque en general no tienen grupos. El cuasi experimento tiene la manipulación de una variable independiente, pero no tiene asignación aleatoria de los grupos. Y los no experimentos, o los diseños no experimentales, se caracterizan por no tener la manipulación de la variable independiente. Vamos ahora a hablar de los preexperimentos. En los preexperimentos no puedo establecer un nexo causal, ¿sí? En general tengo una sola medición, administro un estímulo a un grupo, pero no tengo un grupo control, y después mido a una medición para observar en qué cambia lo que sería la variable dependiente. Vieron que en el video anterior hablamos de la nomenclatura de los experimentos, y acá tenemos un solo grupo, tenemos un solo grupo, un nivel de la variable independiente y una medición de la variable dependiente. El grado de control, por lo tanto, es mínimo, ¿sí? Porque no tengo ni siquiera un grupo control para plantear como, bueno, ese escenario contrafáctico de qué hubiese pasado si no hubiese realizado la intervención. Entonces, si hay una modificación en la variable dependiente, no puedo saber si se debe a la intervención que yo realicé o no. Entonces, no se cumplen los requisitos de un experimento puro porque no hay manipulación de la variable independiente y no hay evaluación pretest. Tampoco sé cuál es la línea de base, el punto de partida de esos sujetos en cuanto a mi variable dependiente. Tenemos también preexperimentos en los que tengo una preprueba y una postprueba, o sea, los mido, los evalúo antes de la intervención, pero tengo un solo grupo, ¿sí? Entonces, voy a tener un único grupo con una medición pretest de la variable dependiente, una intervención, pero solo la intervención, no tengo un grupo control, y una medición post-test, post-intervención, ¿sí? Entonces, la diferencia principal con el otro es que tengo una evaluación antes de la intervención. Entonces tiene la ventaja de que existe un punto de referencia inicial, pero aún así no hay manipulación de la variable independiente, por lo tanto no hay un grupo control. Entonces la posible fuente de invalidación a la que nos enfrentamos en los diseños preexperimentales de un solo grupo con prueba pre y post-test es que la diferencia que hay entre la evaluación 1 y la evaluación 2 se puede ver a otras cosas además del tratamiento, ¿sí? La historia, la evolución de los individuos, etc. Ahora vamos a hablar de los experimentos puros. Y en los experimentos puros tenemos la manipulación, uno de los requisitos que es la manipulación experimental de la variable independiente, la existencia de un grupo control, que es equivalente en todo al grupo experimental, excepto en el tratamiento que realizo de la variable independiente, y los individuos se asignan de manera aleatoria. Entonces, recuerdan que la R delante de la G significaba asignación aleatoria, o sea que tenemos un grupo 1, que es el grupo experimental, en el cual los sujetos fueron asignados aleatoriamente. Tenemos una evaluación pretest, una evaluación antes de la intervención, que es el tiempo, es evaluación 1,
una intervención X y una medición luego de la intervención. Ese es el experimento, el diseño experimental puro con pre, post, prueba y grupo control. Entonces aquí tenemos el grupo control, también asignado aleatoriamente, una medición antes, que le vamos a llamar es la O3, la 03, placebo o no intervención y una medición post-test. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer es una doble resta, ¿sí? Nosotros vamos a querer saber cuál es el efecto de nuestra intervención en el grupo experimental, pero además vamos a querer saber el efecto de nuestra intervención versus si no hubiésemos intervenido, ¿sí? Porque de esa manera nosotros vamos a poder establecer una relación causa-efecto entre la intervención y el efecto que yo vi en la variable dependiente. Ahora vamos a poner un ejemplo hipotético de un estudio en el que queremos investigar el efecto de una intervención, que va a ser nuestra variable independiente, sobre la motivación en niños de edad escolar. Entonces, la motivación va a ser la variable dependiente, va a ser eso que yo voy a medir para ver si mi intervención tuvo éxito. Entonces, vamos a asignar primero niños al grupo experimental. Vamos a evaluar la motivación de esos niños y nos va a dar 10 puntos. Imaginemos en la escala que estamos usando para medir motivación. Vamos a realizar la intervención y luego vamos a volver a medir a los niños. Luego de la intervención nos va a dar 25 la motivación. Lo mismo para el grupo control, que también lo asignamos aleatoriamente. Medimos la motivación en esos niños, me da 9. Sucede el placebo o la no intervención. Y luego me da 13 la motivación, ¿sí? Entonces yo lo que voy a querer saber es, además de la diferencia de estos chicos, de los chicos del grupo experimental, también voy a querer saber la resta que hay entre el resultado de los chicos del grupo experimental y los del grupo control. Entonces, voy a restarle, en primer lugar, este 25, que es el resultado que obtienen los chicos del grupo control, menos su línea de base, que es 10. ¿Sí? Y ahí me da el efecto de la intervención solo, ¿sí? 15 puntos. Ahora, yo, si no tuviera el grupo control, no sabría si esos 15 puntos que aumentaron de motivación se deben a mi intervención o a otras cosas. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, bueno, los niños del grupo control terminaron con 13 puntos de motivación. A esos 13 puntos de motivación les resto los 9 puntos que tuvieron inicialmente y me da 4. ¿Sí? O sea que digamos que el efecto del paso del tiempo y otras variables aumenta en 4 puntos la motivación de los niños. Entonces yo tengo que restarle a mi efecto de la intervención, o sea el 15, le tengo que restar los 4 puntos de el escenario contrafáctico de qué hubiese pasado si no hubiese realizado la intervención. Eso me da 11. ¿Sí? Entonces yo podría decir que mi intervención, en comparación con el grupo control, aumenta la motivación de los niños en 11 puntos. Ahora, esto no es así de fácil. Hay después métodos estadísticos que no nos vamos a meter ahora para evaluar, para ver si hay entre los grupos diferencias significativas. Pero lo que está de fondo es que lo que yo quiero anular, lo que yo quiero, para establecer ese nexo causal, lo que yo quiero anular es el efecto del paso del tiempo, por ejemplo, o el efecto de otras variables intervinientes, ¿sí? Y quedarme solamente con el efecto, por ejemplo, que tuvo mi intervención en la motivación. Ahora, para cerrar esta parte, vamos a hablar de los diseños cuasi experimentales. En los diseños cuasi experimentales hay una manipulación de la variable independiente, pero la asignación no se realiza de manera aleatoria y tampoco se realiza emparejando los grupos, ¿sí? Y generalmente los diseños cuasi experimentales es algo que realizamos bastante porque se dan contextos naturales en los que los grupos ya existen espontáneamente.
Por ejemplo, yo voy a realizar una intervención de estimulación cognitiva en niños y lo voy a hacer en la escuela y a segundo A le aplico la intervención y a segundo B es el grupo control. Yo no puedo ir a la escuela y decir, bueno, barajámelos de vuelta y asignármelos al azar en un grupo experimental y un grupo control. Tomo los grupos como están dados en la escuela y uno es el grupo experimental y el otro es el grupo control. Entonces, estos diseños, los diseños cuasi experimentales, son mucho más factibles en cuanto a su implementación, porque es mucho más factible que yo vaya a una escuela y ya tenga los grupos dados y por lo tanto implemente mi intervención en uno y el otro sea el grupo control, que intente barajarlos de nuevo, ¿sí? Entonces, por eso se anula la R en el esquemita y me quedan simplemente grupo 1 y grupo 2, pero no los voy a poder asignar de manera aleatoria. Bueno, hasta aquí entonces como la introducción a diseños experimentales. Ahora los próximos videos serán con Roberto Aguirre. Muchas gracias.